Hola, muy buenos días, Honduras. No es el mejor día porque hoy tenemos los principales ejes carreteros tomados por los transportistas, por el transporte urbano, por el transporte interurbano, por los taxis, exigiendo un incremento en las tarifas a raíz del alto precio con que adquirimos los carburantes en Honduras. Ustedes saben que el problema del incremento del precio del barril de crudo en el mercado internacional repercute en el valor de los carburantes. Nosotros no somos la excepción. No producimos petróleo, no refinamos petróleo, todo lo tenemos que adquirir. Por eso son esos precios elevadísimos. Miren, si hay que reconocer algo, es que con la rebaja de 10 lempiras al galón del diésel, al galón de la gasolina superior y regular, que este mismo gobierno aprobó, sacrificó 5.000 millones de lempiras de ingresos. Y luego absorbió algunos incrementos que en las últimas semanas se han dado al diésel de 5 lempiras. Uno paga 2.50, pero otro 2.50 lo absorbe finanzas. Tenemos que reconocer eso. Y no tiene capacidad el gobierno para absorber todo el incremento de los combustibles. ¿Se imaginan ustedes? Si se dijera, bueno, cualquier valor hacia el alza de los carburantes en Honduras lo va a absorber la Secretaría de Finanzas. El país estaría generando y creando riqueza solo para subsidiar los combustibles. Y no hay capacidad para ello porque cualquier gobierno, este no es la excepción, tiene que enfrentar enormes demandas, problemas, porque el país lo que más falta le hace es los recursos y el buen manejo de los recursos. Hoy se supone que van a aprobar en el Congreso la reformulación del presupuesto general de ingresos. Se va a mantener el mismo valor que aprobó el Congreso pasado, 308.000 millones de lempiras. Eso no cambia, no se va a reducir el valor del presupuesto aprobado para el 2022, solo que se van a redestinar muchos recursos a áreas sensitivas como educación y salud. Se dice que se va a eliminar la partida presupuestaria que tiene la presidenta, la famosa partida presidencial, que son 5.000 millones de lempiras. Es decir, se elimina la partida para que la presidenta no haga uso de ese dinero de manera discrecional, pero los recursos no se eliminan, esos serán redestinados a otras áreas. Así que muy difícil el panorama, ojalá que los transportistas y la gente del gobierno se siente y dialogue, porque hay algo que reclama la dirigencia del transporte, es que no tienen diálogo con los funcionarios del gobierno, exigen una reunión con la presidenta Castro, pero no la han logrado. Espero que en el transcurso del día, si no es con ella, sea con otros funcionarios que nos permita visualizar una solución a esta problemática, porque un país como el nuestro no puede estar con los principales ejes carreteros tomados. Ya de por cierto, una economía débil con ejes carreteros tomados, se imaginan ustedes cuántos productos perecederos se arruinan y las repercusiones negativas que esto tiene para los productores, para los exportadores. Bueno, esto repercute también en la movilidad del CEO de Millicom, el proveedor de servicios móviles y de cable que opera bajo la marca Tigo en Latinoamérica, Mauricio Ramos. Tenemos el honor de contar con él hoy aquí en Frente a Frente. Mauricio, gracias. Es la tercera vez que lo tenemos aquí en el set de Frente a Frente y créalo, es un honor. Es un honor tenerlo. Bienvenido, buenos días. El agrado es para mí, Renato, estar aquí contigo en Frente a Frente y tener la oportunidad de compartir con todos los hondureños una vez más. Y sobre todo volver a estar aquí en la bella Tegucigalpa después de un par de años de no haber podido venir, ahora que la pandemia empieza a receder un poco. De manera que gracias por tenerme y encantado de estar aquí. Sé que usted es colombiano, pero un chileno, y me consta, yo lo escuché decir, es la ciudad más bella en la noche, Tegucigalpa. Aunque en el día nos descubre algunas dificultades que tenemos, en la noche es una ciudad bella, bella, bella. Aprovecho para contarte una pequeña anécdota. Resulta que yo soy caleño, nacido en Cali, Colombia, y en algún momento hice un comentario respecto a la salsa, ya que me gusta bailar salsa. Y entonces anoche el equipo aquí de Tigo en Honduras me tenía una sorpresa. Llevaron un grupo musical fenomenal
Y anoche terminé bailando punta. Para que veas, muy difícil bailar punta. ¿Ah? Debo admitir que yo me pregunté cuando miré a don Mauricio Ramos, ¿y por qué coge a Mauricio? Digo yo. No sabía que había bailado punta. El CEO de Millicom. Sí. Anoche bailamos punta. ¿Tú bailas? En un ladrillo, Mauricio. Debo admitir que en un solo ladrillo. Desde pequeñito me acostumbré a bailar en un solo ladrillo. Fenomenal. ¿Sabes qué me decía mi madre? ¿A qué vas a la fiesta? Me decía. A detener los muros, las paredes del salón de baile, dice. Dicen que vos no bailás. Me costaba convencer, me costaba tomar valor para invitar a una dama a bailar. Así fue mi infancia, adolescente, con muchos temores hacia las damas. Pero ya luego fui venciendo eso. Y sigo bailando solo en un solo ladrillo, te lo cuento. Yo no soy mucho para la salsa ni para andar con esos movimientos extremos. Bueno, Mauricio, con esta intensidad y animosidad con que hemos comenzado el programa, así está el ambiente en Millicom, en América Latina. ¿Cómo está la situación de Millicom después de estos 2 años duros de pandemia? Mira, durante los años de pandemia tomamos una decisión única y yo le quiero agradecer a todo el equipo en Tigo que nos acompañó. Dijimos, en estos momentos difíciles de pandemia, vamos a estar con los clientes primero. Lo más importante de esta pandemia es que nadie la pase desconectado, esa es nuestra labor. Hicimos un compromiso con los clientes en toda América Latina de que no desconectaríamos a ninguno, y así lo hicimos, incluido en Honduras. En algún momento llegamos a tener más de 1 millón de clientes con servicio de banda ancha al hogar que no nos pagaban, y tomamos la decisión adicional de decir, eso no va a ser una deuda que se le deba a Tigo, eso va a ser una forma de ayudar a nuestros clientes durante estos momentos. Y también dijimos, y para que esa conectividad continúe, yo me paré frente a nuestros 24,000 empleados y les dije, nadie en Tigo debe temer ni por su seguridad física, tendremos mascarillas y tendremos equipo de sanidad, pero además nadie va a temer por su trabajo. Esta pandemia, le dijimos a nuestros empleados, a nuestros clientes, este partido es por ustedes. Y como las fiestas todas, y esto lo sabes bien tú, ¿hay que pagarlas? Hay que pagarlas. Por 2 años, con coraje le dijimos a nuestros inversionistas en Estocolmo, en Nueva York, en Boston, esta la ves tú desde el banco. Cortamos los dividendos, cortamos la remuneración a los accionistas, porque durante la pandemia lo importante eran los clientes, lo importante eran los empleados. Y quiero decirte que a veces este capitalismo con corazón, porque lo siento profundamente, funciona. Hemos salido de la pandemia con 3 millones más de usuarios móviles en América Latina de los que teníamos antes de la pandemia. Con casi 700,000 más usuarios en toda la región de servicio de Tigo de banda ancha al hogar de los que teníamos antes de la pandemia. Cuando tú quieres a los clientes te quieren de vuelta. Muy satisfechos y sobre todo con un ánimo renovado por continuar invirtiendo en nuestros países, en esta bella América Latina que tiene tanto que hacer por delante. Mauricio, yo creo en el capitalismo, ¿sabes? No en el salvaje. Creo en el capitalismo que no es salvaje. Con corazón. Pero te digo algo, me genera impacto. Me está diciendo que en la pandemia Tigo protegió a sus abonados, a sus clientes. En la pandemia que no habían ingresos para mucha gente que trabaja en la informalidad, sobre todo en Honduras. Tuvo Tigo que conservar y mantuvo a toda esa gente, a todos esos clientes, en Honduras especialmente. Todos. Mantuvimos a todos nuestros clientes nos han reconocido dándonos después de la pandemia más servicios. Y como te digo, tomamos una decisión porque el capitalismo con corazón, ese que no es salvaje, las empresas que tienen una visión de largo plazo entienden que el capital viene de los accionistas, pero el trabajo lo ponen los empleados, la cuenta la pagan los clientes y quienes permiten que una empresa opere en el largo plazo son las sociedades, los gobiernos. Y la labor de un CEO es asegurarse de que lo que hace la empresa
funcione en el largo plazo para todos los estamentos y que haya valor para todos estos stakeholders, no solo para los shareholders. Lo que hicimos en Tigo durante la pandemia es decir, un momento, en este momento el balance tiene que darle prioridad a los empleados, a las comunidades, a nuestros clientes y los inversionistas en Estocolmo, en Londres, porque estas platas se financian en Estados Unidos, en Londres, en Europa. A ellos les dijimos claramente, van a tener que esperar en el banco. Por 2 años no hemos remunerado a nuestros accionistas. Y les dijimos, la remuneración que van a recibir ustedes va a ser de largo plazo. Va a ser porque Tigo va a ser una empresa más querida, con más clientes, más cercana a sus comunidades. Hay un caso en el Harvard Business Review que se ha escrito sobre esto. Es una buena decisión, es una decisión inteligente. Y está funcionando. Qué buena noticia. Los accionistas de la marca Tigo absorbieron esas pérdidas producto de la situación complicada que la gente pasó en estos 2 años de pandemia. Ahora, eso quiere decir que no invirtieron mucho en la ampliación de la red, en que hay muchos municipios en Honduras. ¿Por qué se sonríe? ¿Por qué no? Porque lo que hicimos fue decirle a los accionistas, no, la inversión tiene que continuar, el empleo tiene que continuar, la conectividad tiene que continuar. Lo que no continúa son los dividendos y los cortamos por 2 años. O sea que siguieron invirtiendo. Seguimos invirtiendo. ¿En Honduras? En Honduras. ¿Podemos constatar lo que Tigo invirtió en estos 2 años de pandemia en Honduras? Sí. Que hay más cobertura de Tigo. Sí, mira, te voy a dar un dato de los últimos. En el año 2017, nuestra red de banda ancha móvil, la que tiene datos, tenía en Honduras una cobertura del 10% de la población. A hoy tiene una cobertura del 82% de la población en datos. Y para hablar, 86, 87%. Hemos continuado construyendo sitios móviles. Tenemos ya unos 2.200. En los últimos 2 años hemos construido unos 260 nuevos sitios. Este año estamos construyendo unos 112 sitios. Pero olvídate de los sitios. Lo importante es la cobertura con una red de alta velocidad para datos móviles. El 82% de la población en Honduras la tiene a hoy. Y este año y el año pasado hemos construido sitios de estos con banda ancha móvil en lugares en donde nunca antes había habido conectividad para banda ancha móvil. 250,000 hondureños que nunca antes habían tenido esa conectividad, hoy la están teniendo. Y lo más interesante, que nunca la tuvieron antes, lo más interesante es que inmediatamente van a teléfonos con 4G, a usar banda ancha móvil, y nos congestionan la red. Es increíble el deseo, la necesidad, la importancia de la banda ancha móvil. Y cuando se congestiona esa red, ¿están pensando en algo ustedes para que no pase congestionada por la demanda, por el uso? Mira, continuamos invirtiendo, Renato. Para darte unas cifras, la inversión, porque este es un negocio que requiere muchísima y continua inversión. Al año invertimos en la red existente alrededor de $200 millones, solo para mantener la red existente, para que tú puedas seguir llamando, enviando un WhatsApp, chequeando las noticias. Y sobre eso, para que haya nueva cobertura, llegar a estos 250,000 nuevos hondureños, porque cada vez consumimos más en el celular, entonces la capacidad existente tiene que ser más. Para ampliar la red, invertimos alrededor de 80 a 100 millones de dólares al año. No paramos el año pasado y no estamos parando este año. 80 a 100 millones de dólares adicionales al año. Mauricio, no sé si te recuerdas, pero la primera vez que tuve la oportunidad de entrevistarlo, mi primer reclamo mi primer cuestionamiento fue ese, Mauricio, pero muchas veces yo llego a tal municipio y no tengo acceso a los datos de Tigo. Voy a tal lugar, no tengo acceso a los datos de Tigo. Voy en tal tramo carretero y no tengo acceso a los datos de Tigo. ¿Tú recuerdas esa pregunta que te hice hace unos 3, 4 años? Debo asumir con estos datos que la inversión ha sido enorme y que el pueblo debe sentirse satisfecho por esa cobertura. Cobertura que no sé qué pasó, porque la gente reclamó en la pandemia
que los niños nuestros no tenían suficientes datos para comunicarse con los maestros, para intercambiar información con los maestros y evitar ese colapso total, que por cierto hemos tenido un enorme golpe en la educación. ¿Qué rol asumió Tigo ahí para ayudarle a nuestros niños? Que también ha sido un reclamo permanente que yo mismo desde esta trinchera lo he hecho. Mauricio. Mira, hubo 3 desafíos en conectividad durante la pandemia. El más grande fue que los hogares y las pequeñas empresas no iban a tener recursos con los cuales pagar. Y frente a ello lo que dijimos fue, no hay problema, no tienen que pagar durante la pandemia. Ojo, la única empresa que hizo esto a nivel latino. Ni siquiera vas a incurrir en una deuda. Por favor, ayúdanos y entiende que para poder financiar esto, no solo estamos diciendo a nuestros accionistas que no recibirán dividendos, sino que por ser un producto gratis va a tener unas condiciones de velocidad y de capacidad menores para poder soliviantar el esfuerzo que estamos haciendo. Adicionalmente, nos dimos cuenta que las pequeñas empresas tampoco iban a poder pagar. Y hicimos este mismo programa para las pequeñas empresas e incluso les dimos pequeños créditos. Y en los colegios sentimos en efecto que muchos jóvenes empezaron a sentir la importancia de la conectividad para la educación. Y ojo, que esto en el largo plazo puede tener algo muy interesante. Y es que hubo muchos niños que se dieron cuenta que la conectividad no es solo juegos, que la conectividad se necesita para la educación. Y salimos a redoblar nuestro esfuerzo de conectar escuelas. Hoy conectamos unas 450 escuelas en Honduras, con banda ancha Tigo. Ayer estuvimos en una de ellas, precisamente, en la escuela Osvaldo López, una directora fenomenal, que durante la pandemia salió en televisión diciendo, mis alumnos no se pueden conectar. Yo no me enteré, pero el equipo de Honduras, el voluntariado de los empleados de Tigo, salió autónomamente a ir a conectarlas. Y fuimos a visitarlos ayer. Y estos niños están aprendiendo a hacer uso de la Internet para educarse de manera segura y sana. Son 450 escuelas estatales que están recibiendo y yo me voy de aquí con el renovado ímpetu de que sean muchísimas, muchísimas más. Y queremos colaborar con este gobierno para que en efecto sean más las escuelas que puedan tener conectividad. Tal vez tú recuerdas, Renato, que yo menciono con frecuencia que mis padres eran educadores. Sí, sí, sí. Clase media, educadores. Y recuerdo que me decían de niño, no hay herencia. En la familia no hay patrimonio que te vaya a quedar. Pero mira tus libros. Esa es tu herencia. Tu educación es tu herencia. Ayer en la escuelita había una pequeña biblioteca con libros. Y los niños se sentaban en el piso a leer. Tienen que leer el libro físico, pero también tienen que leer toda esa información que está en la Internet. De manera que yo de aquí me voy con el compromiso de que conectemos todavía más y más escuelas. Mauricio, discúlpame mi reflexión. Tú te vas hoy de aquí sin ningún cargo de conciencia, que Tigo asumió un rol por la educación fuerte en Honduras durante estos años de pandemia. Llevamos 26 años en Honduras, Renato. Vamos a estar aquí 26 y 26 más. Vamos a continuar invirtiendo adicional a los gastos de operación 80 a 100 millones al año. No tengo ningún reparo en decirlo, lo dije hace 3 años aquí contigo, que estábamos para continuar invirtiendo en este bello país y lo sigo diciendo. ¿Por qué? Es un país lleno de gente que quiere salir adelante, jóvenes que quieren hacer parte de una clase media que crece, que quieren ser cada vez más digitales. Tal vez es más fácil verlo cuando se viene de afuera, porque en el día a día, en la refriega, solo sentimos que el futuro es lejano y difícil. Pero cuando se ve esta juventud, esta clase media que quiere salir adelante,
Lo nuestro es invertir para que haya la digitalización necesaria. Te respondo entonces con absoluto y total compromiso de Tigo con Honduras hacia el futuro. Estamos renovando, modernizando, ampliando la red móvil. En la red fija hemos renovado, construido 630,000 hogares que ya tienen conectividad de banda ancha al hogar, 17,000 kilómetros de fibra. Ayer estuve en el Data Center, el centro de datos, nivel 3, que tú recuerdas inauguramos justo antes de la pandemia. Yo puse esa piedra hace 4 años. Hoy es una realidad, lleno de pequeños empresarios, medianos y grandes hondureños que lo usan para guardar su información, para que esté segura, para conectarse con el mundo. Estuve con el equipo de Tigo Money, esa billetera digital que en Honduras está haciendo innovación a nivel mundial. Yo no tengo, y soy un eterno optimista, sino en mente un gran futuro para Honduras. Tigo Money va a ser una revolución de inclusión financiera como fue el celular hace 20 años. Si tú recuerdas que no nos imaginábamos que hubiese en la mano de cada hondureño un celular como lo hay hoy. Hace 4 años no nos imaginamos que cada hondureño utilizaría su celular para comunicarse en datos, no solo en voz, y hoy la red cubre el 82%. Bueno, Tigo Money es una revolución financiera. Honduras, como tantos de los países de América Latina, el 70% de los hondureños no tienen acceso a los servicios financieros, no tienen cuenta bancaria, ni mucho menos crédito, ni mucho menos tarjeta, ni condiciones. Tenemos 1.2 millones de hondureños que ya utilizan Tigo Money. Ojo, que estos no son personas pagando con Apple Pay en Starbucks en Nueva York, son hondureños utilizando una billetera digital. En Honduras, 1.2. De esos, el 84% no hacen parte del sistema financiero hoy. Son hondureños en las partes más remotas, haciendo transacciones digitales, monetarias, pagando. Eso es inclusión financiera. Y ese Tigo Money, no solo en Honduras, sino en todos los otros países en los cuales lo estamos potenciando, va a ser un mecanismo de inclusión financiera masivo. Te prometo, en 3 o 4 años me vas a volver a preguntar aquí, en frente a frente, una mañana, y te voy a decir que ya le estamos dando pequeños microcréditos, chiquititos, al pequeño empresario chiquito en algún remoto lugar de Honduras, que está conectado no solo con el sistema financiero mundial, sino con el mundo. Estas cosas hay que creerlas porque están pasando y las están haciendo ocurrir las personas que quieren un mejor futuro. Mira, y no tengo yo por qué no creerlas. No tengo yo por qué no creerlas. Pero mi naturaleza periodística siempre me hace contrastarlo. Y debo decir algo. Si tú me dices que aún en la pandemia el número de abonados, de clientes de Tigo creció, es porque la gente está satisfecha. Así es. Es porque la gente está satisfecha. Y ya eso para mí es irrebatible. Ya eso para mí es irrefutable. Si tú me dices que en plena pandemia, cuando la gente tenía dificultades de pagar y que los accionistas de Tigo absorbieron esas pérdidas y que aún en la pandemia crecieron y le dieron a más comunidades banda ancha para datos de telefonía celular y que además creció el número de clientes de Tigo, hombre, pues es que la gente está satisfecha contigo. No tendría otra opción que decir, aunque me gusta contrastar y refutar, Mira, nosotros transamos, que aceptar esto que me dice. Renato, transamos en la bolsa de Estocolmo y transamos en la bolsa de Nueva York. Nuestros estados financieros son auditados, de manera que el número de usuarios antes y después de la pandemia es un número totalmente auditado, un número que está en los estados financieros. Pero te quiero contar una anécdota, porque tú me decías, parece increíble. En el reporte trimestral, justo cuando empezó la pandemia, y mi equipo y yo explicamos lo que iba a ser nuestro plan para enfrentar la pandemia, muchos inversionistas posiblemente pensaron que estábamos locos, que el CEO de la compañía la había perdido.
no sé cómo se diga en hondureño. Y la acción cayó durante la pandemia a la mitad de su precio. De manera que cuando yo digo, y no se ha recuperado todavía, no se ha recuperado porque todavía tenemos algunos de los efectos de la pandemia. De manera que cuando yo digo que de verdad le dimos prioridad a los empleados, a los clientes de Tigo, la realidad es irrefutable en que a los inversionistas les cortamos el dividendo y que el precio de la acción cayó de manera significativa. Y solo a hoy están empezando a creernos que fue una buena decisión, porque tenemos, como te decía, 3 millones de usuarios más móviles y casi 700,000 de usuarios más de banda ancha residencial de los que teníamos antes de la pandemia. Y por lo tanto los ingresos se empiezan a recuperar y entonces los mercados internacionales empiezan a decir, tal vez esto sí fue una buena decisión, tal vez sí tenía sentido hacer esto, y esa es la prueba de que así fue. ¿Te arriesgaste como CEO de Millicom con la marca Tigo en Latinoamérica ante los accionistas al apostar por esta decisión heroica? Apoyé a mi equipo que me dijo, jefe, esto es lo que hay que hacer. Convencimiento, y las personas que lo pusieron en marcha y que me dijeron esto, jefe, es lo que hay que hacer, merecen todo el crédito. Yo puse la cara, yo acepté la decisión y quiero agradecerle a todo mi equipo porque fue la decisión correcta como seres humanos y fue la decisión correcta para estas comunidades. Todos somos latinos en mi equipo. O sea que hay Mauricio Ramos como CEO de Millicom para muchos años. Mira, yo lo que quiero es seguir haciendo cosas que sean entretenidas y que ayuden a nuestras comunidades. Y esta pequeña empresa, Tigo que lo puede, me divierte muchísimo. Y me divierte muchísimo trabajar con los equipos. Como te decía, ayer nos estuvieron bailando punta. Estuve en Panamá hace un mes visitando al equipo en Panamá y me llevaron a jugar fútbol. De manera que no sé en la siguiente visita a uno de nuestros bellos países qué pueda ocurrir. Bueno, me voy a la primera pausa diciendo que yo soy uno de los que necesita el celular. Desde luego, imagínense, periodistas sin celular, que cuando me he sentido inconforme, yo me voy de cualquiera de las empresas que dan este servicio en Honduras. Ya me le fui una vez a Tigo. Me le fui a la competencia de Tigo y volví a Tigo. Y me he mantenido en Tigo. Yo así soy. Cuando no me siento satisfecho con el servicio, me le voy. ¿Y quién me puede decir que no? Pero cuando me dice Mauricio que creció el número de clientes de Tigo en plena pandemia y estos últimos años, digo, pues la gente está satisfecha. La gente está satisfecha. De hecho, yo no me he ido. No me he vuelto a ir, pues. Pausa y volvemos. Bueno, y después de todo lo que nos ha dicho el CEO de Millicom, porque de repente hay mucha gente que se confunde, Mauricio Ramos es el CEO de Millicom, que es el proveedor de los servicios móviles y de cable que opera bajo la marca Tigo en Latinoamérica, después de las poblaciones nuevas que se han conectado, de la ampliación de la banda para que la gente tenga mejor servicio, de Tigo Money, de todo lo que nos ha dicho Mauricio Ramos. Ay, y el Estado, ¿qué tal le va con sus ingresos producto de toda la inversión de Tigo en el país y de la forma masiva, cómo le responden los hondureños a Tigo? ¿Cómo se traducen ingresos tributarios lo que Tigo recibe en el país? Mauricio, por favor, porque esto me interesa también, porque de esos dineros se tiene que hacer el presupuesto para los hospitales públicos, para las escuelas y todo eso. Mira, número uno, Renato, somos una empresa, como te decía, que transa en Estocolmo, en Nueva York. Nuestros libros son totalmente auditados y cada transacción que lleva a cabo Tigo en todos y cada uno de nuestros países es una transacción formal. Todos y cada uno de nuestras relaciones comerciales con los empleados, con los gobiernos, tributarias, todas son plenamente formales. Yo creo que para el desarrollo de nuestros países en el largo plazo, entre más formales seamos, mejor. ¿Por qué? Porque es importante que haya más y más y más empresas, y en eso tenemos que ser como Tigo líderes, que sean
parte de la economía formal para que haya cada vez más una base tributaria que ayude a que los gobiernos de nuestros países puedan llevar a cabo las inversiones sociales que necesitan. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque hoy nosotros, que somos plenamente formales, representamos casi el 3% de los recaudos tributarios en Honduras, del país. Y tenemos una carga tributaria, y lo hacemos con orgullo y con cariño, pero tenemos una carga tributaria que representa el 25% de los ingresos totales. Es la carga tributaria más alta que tenemos en todos los países en los cuales operamos. No me quejo. Es decir, es alta, es la más alta. Representa mucho de los ingresos tributarios de Honduras. Pero si se quejan los accionistas o no se quejan los accionistas. Desde luego que se quejan, pero mi problema, mi tarea es explicarle a los accionistas que la solución no es que Tigo pague menos, no. La solución es, desde luego, que no paguemos mucho más, porque entonces tenemos que dejar de invertir en las redes y tenemos que dejar de invertir en la digitalización del país, sino que seamos líderes en la formalización de una economía para que la base tributaria se amplíe y entonces nosotros podamos ser libres diciendo, sí, con orgullo contribuimos casi el 3% de los ingresos tributarios de Honduras, pero muchos otros también lo están haciendo y el país cada vez se formaliza más y cada vez más y más y más contribuyen a una formalización tributaria. La carga es alta, sin duda, la más alta de los países en los cuales operamos, sin duda, pero si nos damos a la tarea de decir no más o paguemos menos, estamos perdiendo de largo plazo que tenemos que trabajar porque Honduras tenga una base tributaria más amplia, en la cual más contribuyan, el país se formalice más y en esa medida todos tengamos más recursos para que el gobierno invierta socialmente. Es una visión un poquito distinta de sencillamente quedarte en el pago mucho, no me cobres más. Pero miren, esa expresión, esta última expresión de Mauricio me llama mucho la atención. Cuando él dice ampliación de la base tributaria. Es que si los hondureños todos mejoramos, si los hondureños tenemos un mejor nivel de vida porque tenemos más ingresos, obviamente tiene que ampliarse la base tributaria. Y la gente que no paga impuestos sobre la renta tendría que pagar impuestos sobre la renta, basados en que sus condiciones de vida cambiaron. Tigo contribuye a que esa gente a la que se debe expandir la base tributaria para que también paguen impuestos sobre la renta, Tigo contribuye a que esa gente vaya mejorando su situación en el país. Es lo que nos quiere decir. Correcto. Te quiero decir que así como nosotros cumplimos con todas y cada una de nuestras obligaciones tributarias, así como pagamos el 25% de los ingresos es altísimo, que solo Tigo represente casi el 3% de los ingresos tributarios de Honduras, es altísimo. Pero eso es mirarse solo al ombligo y no mirar el problema que tiene Honduras. Y el problema que tiene Honduras es un problema de mayor recaudo tributario, de ampliar las bases tributarias, de encontrar nuevas formas en las cuales se pueden financiar las necesidades del Estado. En eso tenemos que enfocarnos todos y cada uno de los actores, incluido Tigo, que podemos hablar con el gobierno, como estamos hablando con el gobierno, en decir, ok, evitemos el facilismo de cobrarle todavía más a los que ya pagan mucho, porque en nuestro caso estaríamos menoscabando la inversión en digital, pero hagámonos parte de una mesa de trabajo en la cual veamos cómo Honduras logra recaudar mejor, recaudar más, para que el país pueda crecer. Mire, tiene bien claro el concepto de nuestros problemas estructurales, Mauricio Ramos. Me doy cuenta que no solo es un CEO que viene a ver si su gente le está trabajando bien en Honduras, me doy cuenta que tiene bien claro el panorama financiero del país. Desde que me dice, tenemos que ampliar la base tributaria a los hondureños, me está diciendo muchas cosas. Me está diciendo, no creas que no conozco bien a tu país. Sé los problemas que tienen, las potencialidades que tienen, y lo veo con un rostro que refleja emoción, no solo porque que le va bien a Tigo en Honduras, sino porque siempre lo he visto así.
Él es uno de los latinoamericanos que cree en el potencial de Honduras y que el país puede superar toda esta gama de problemas en que hemos vivido las 2 últimas décadas. Eh, le recibió la presidenta, se reunió con la presidenta. Siempre es bueno que estos CEOs que le aportan mucho al Producto Interno Bruto del país, que le generan muchos tributos al país, se reúnan con el gobernante o la gobernante en función de que se conozcan, porque me imagino que tienes tantos planes de inversión, no sé si reclamos o alguna sugerencia, que siempre es bueno que la máxima autoridad se reúna con un CEO como tú, ¿o no se han reunido? Mira, tenemos un diálogo muy, muy constructivo. Desde luego, inversionista extranjero, gran operador, gran creyente en Honduras y un gobierno que empieza y que quiere hacer cosas por el país. Vamos a trabajar de la mano con este gobierno y a propósito con el siguiente y con el subsiguiente en que haya más conectividad para los hondureños. Muy en particular, porque nos lo pidió, en que haya más escuelas conectadas. Y también, porque también nos lo pidió. ¿La presidenta? Sí. O sea que sí se reunieron. Los equipos de trabajo, bueno, déjame, es que soy ansioso, Estas cosas se trabajan de manera organizada, se empiezan a generar grupos de trabajos, agenda, y te explico ahora por qué. Ya te explico por qué. Y el tercer área grande de trabajo, para nosotros es importante, pero yo creo que para Honduras también es importante, es que los estamentos de inversión extranjera del mundo entiendan mucho mejor a Honduras. Y en ese espacio, como nosotros transamos tanto en Estados Unidos como en Europa y somos el principal vehículo de inversión en Centroamérica, queremos trabajar con el gobierno de Honduras para abrirle espacios de conversación, de diálogo con estos inversionistas en grandes foros internacionales con empresarios. La agenda de trabajo ha quedado establecida, mi equipo se ha reunido en este viaje, vengo con un equipo grande, con muchas personas del equipo de este gobierno para preparar una agenda. Porque yo no creo en las reuniones para tomarse la foto. No sirven para nada. No queda nada distinto a la foto. Y ha sido muy exitoso este viaje porque hemos preparado esta agenda de trabajo. Y ya sabemos qué es importante para Honduras, cómo es importante Tigo para Honduras, y tenemos ya una agenda de trabajo para trabajar con este gobierno. Y yo soy un convencido, y lo hago así con todas las cabezas de gobierno de todos los países, que tengo que reunirme 1 o 2 veces al año para asegurarme con los jefes de Estado, en este caso jefa de Estado, de que esa agenda de trabajo que funciona para el país es una agenda de trabajo coordinada, conjunta, y que las reuniones no sean una de una foto, sino un par de veces al año con agenda y equipos de trabajo. No era la respuesta que esperabas, pero es la respuesta que hace que de verdad funcionen las cosas en el largo plazo. No, pero me parece una respuesta muy inteligente y productiva, claro, desde luego. Mauricio, a mí no se me olvida, y me gustaría contrastar, yo soy un hombre de contraste por mi naturaleza periodística, y de dejar un margen de duda para todo. Cuando la primera vez te pregunté, Mauricio, pero siento que deberían darnos un mejor servicio, eso fue hace como 6, 7 años. Mira, yo viajo en tal carretera, viajo en esta otra carretera, cuando voy por tal lado pierdo la señal de Tigo, pierdo los datos celulares, voy conectado al internet, escuchando cualquier evento noticioso de entretenimiento deportivo. A mí me encanta escuchar radios extranjeras. Yo cuando ando en las carreteras de Honduras, tengo mis momentos para monitorear las radios nuestras, claro, desde luego, pero buena parte lo ocupo en monitorear radios extranjeras. Me gusta escuchar la cadena SER de España, la COPE de España, la Onda Cero, emisoras de Colombia, emisoras cubanas, me encanta. Y le dije a Mauricio, pero pierdo la señal. Eso fue hace como unos 7 años, creo. Y me dice Mauricio, mira Renato, pero es que cualquier empresa
va invirtiendo en el país en función de su economía, dice. ¿Tú te recuerdas esa respuesta? ¿Es tuya esa respuesta? Nosotros invertimos en función del crecimiento económico del país, me dice. Contrastemos esa respuesta de hace 6, 7 años con lo que Tigo es ahora en Honduras, Mauricio, por favor. No te has vuelto a ir de Tigo, ¿verdad? Ya te lo dije que no. Y eso dice mucho. Si no me he vuelto a ir de Tigo, eso dice mucho. Pero que me fui en su momento. Yo llevo 7 años a la cabeza de Tigo. En el espacio de ese año, en Honduras, en el año 2016, la cobertura de la red de datos móviles era del 10%. Si se te caían las llamadas, no me sorprende. Si no te podías conectar en datos, no me sorprende. A hoy hemos modernizado la red y hay una cobertura, como te decía, del 82% de datos móviles en Honduras. Y si vuelvo en un año y tienes alguna queja, por favor, hazla. Y lo mismo le quiero decir a los consumidores, a los clientes de Tigo que nos puedan estar oyendo hoy. Si no estamos dando el servicio que tenemos que dar, por favor, háganoslo saber. De lo contrario, no estamos respondiéndole a Honduras como corresponde. Mira, le pedí a mi equipo que me contrastara estos datos con el equipo tuyo en Honduras. Y llegamos a la conclusión que en efecto así es. Durante los últimos 2 años, Tigo ha llevado cobertura a más de 162 nuevos puntos en 97 comunidades, impactando a cerca de 358,000 personas, Correcto. incluyendo la zona del Merendón en el departamento de Cortés, Santa Rosa de Copán, Roatán y otras zonas rurales que contribuyen a la cobertura de servicios de internet, telefonía fija y móvil. Si estoy exagerando, dímelo, no exageres. O si estoy corto, dime, te quedas corto. Hemos hecho más. Uno de los principales impactos es haber podido llevar cobertura a unos 92,000 hondureños que nunca habían contado con conectividad en sus comunidades. Esto principalmente en sectores rurales, Las Flores, en el departamento del Empira, donde hay más de 2,902 personas beneficiadas, y en la zona de Comayagua, donde recientemente se encendieron 5 nuevas antenas en Comayagua. Cuéntame de esta inversión ahí en Comayagua. Mira, estoy impresionado, casi asustado, como dices tú, del contraste que hace tu equipo. Excelente labor periodística y qué bueno que nos mantengas honestos. En efecto, como te decía, no solo hemos continuado invirtiendo en mantener la red, y ese es el costo fundamental, porque la misma red que da la misma cobertura hay que continuar invirtiendo en ella, para aumentar capacidad, porque cada uno de los usuarios cada vez conecta más aparatitos, cada vez tiene más sesiones y cada vez quiere ver cosas que exigen mucha más inversión en la red existente. Pero no para allí. Como bien te decía y como bien has hecho tú tu propia tarea, hemos aumentado la cobertura a muchos de estos lugares que nunca antes tenían cobertura. Tú los has mencionado todos y cada uno de ellos. Hay uno en particular que me avergüenza decir que no conozco, Roatán, porque entiendo que es una belleza de lugar. Sí. De manera que... Es muy bonito, muy bonito. Sí. Y me dicen que se ha mantenido muy bien. Mira, para no ser mentiroso, le falta hacer muchas cosas. Todavía a Roatán le falta hacer algunas cosas. No quiero que vayas a Roatán y te decepciones. No es lo que me habían dicho, no. Es lo más lindo en paraje natural. Pero que le falta infraestructura, algunas otras cosas, que ojalá lo logremos pronto, con un país con crecimiento, con más producción en la zona, con más turismo en la zona, eso sí. Pero no te vas a decepcionar si vas. No conoces Roatán, ¿qué pasa ahí? Y el otro lugar que quiero conocer es este parque natural alrededor de Tegucigalpa, que me dicen que es precioso. Ah, La Tigra. La Tigra. La Tigra. Sí, me dicen que es fenomenal. Sí. A mí me gusta salir a caminar mucho, salir a correr. Ya. Entonces tienes que decir al equipo aquí que me deje ir, porque no, Yo creo que hoy no te vas, hoy puede ser un buen día. De pronto, si no logro, entonces mañana temprano salgo a La Tigra o esta tarde.
Y no hay que tener una vida así demasiado apresurada y corriendo, a pesar de las agendas que tú tienes, que me imagino son fuertes. Pero no hay que llevar la vida con más tranquilidad. Pero me estabas hablando de Comayagua Sí, y de la inversión sí. ahí en esa zona. Mira, yo te decía, estos son sitios, torres, que dan conectividad y que amplían la cobertura de la red. Como te decía, este año, en el 2022, estamos invirtiendo casi unos 80, 100 millones de dólares en ampliación de redes. Lugares que tú mencionas. Lo más impresionante es que lugares que nunca han tenido conectividad, una vez son conectados, inmediatamente empiezan a recibir tráfico. Hay demanda, hay necesidad por mayor conectividad. Y eso es lo que todos estos lugares representan. Quiero dar una idea de la dimensión, porque a veces cuando hablo con los inversionistas en Estocolmo y en Londres y en Nueva York, ellos están acostumbrados a las empresas de telecomunicaciones que tienen oficinitas en las ciudades capitales. Nuestro modelo es distinto, porque nuestro modelo tiene mucho de prepago. Lo cual quiere decir que tenemos, solo Honduras, 55,000 puntos de venta en todo el país. Agente testigo. Una pequeña casetita, a veces digo yo casi que una sombrilla. Son 55,000 lugares en donde se puede hacer una recarga o se puede transar. Eso es estar muy permeado en la economía nacional. Eso es estar muy presente en las zonas más remotas. En adición a ello, tenemos unos 7,000 agentes de Tigo Money, estos que te decía ya, Sí. que tienen una cobertura que está creciendo significativamente. Calculamos que somos fuente de ingreso directo para unas 60,000 familias y que generamos unos 200 a 250,000 empleos entre directos e indirectos. Con lo cual lo que te quiero decir es que si todas estas comunidades, Comayagua, Flores, etcétera, son lugares en los cuales Tigo está presente, no solo con antenas, sino con centros de distribución, con agentes nuestros, vivimos en la comunidad. Mauricio, solo tengo 2 preguntas para llegar a las 8 de la mañana, cuando termina la entrevista. Puntualmente, en los próximos 3 años, ¿qué sorpresa nos ofrece Tigo a los hondureños? Y la segunda, y aquí de repente te vas a raspar un poquito, ¿estás percibiendo con este nuevo gobierno condiciones en función de que Tigo siga invirtiendo en el país? Pero primero vamos con la cosa o con lo puntual de los próximos 3 años. Las mejores y más difíciles preguntas para el final, ¿eh? Muy bien. Mira, en los siguientes 3 años vamos a seguir invirtiendo, de largo plazo. Lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Honduras va a ser centro de innovación en inclusión financiera, con Tigo Money. Míralo ocurrir, míralo ocurrir. En unos años vamos a estar yendo a Nueva York y la gente va a estar preguntando, wow, ¿cómo es que ustedes lograron tener mucha más inclusión financiera? Utilizar medios de pago digitales en el celular. Y 2, en los hogares, mucha y mejor Wi-Fi. Porque ya aún no nos conectamos a la internet, sino de manera inalámbrica. Sí. Cuando vamos por la calle, en redes celulares. Cuando estamos en el hogar, con Wi-Fi. Y 3, Tigo Business va a continuar siendo el socio de los grandes empresarios. Este es un país de empresarios. Lo veo en todos lugares. Va a continuar siendo, con nuestro data center, con nuestros servicios a las pequeñas empresas, socio de todos esos pequeños y grandes empresarios hondureños. Este es un país de empresarios. Y en lo político, este gobierno empieza, y como te decía, nuestra labor, como somos una parte tan importante de las comunidades en que operamos aquí, en Honduras y en todos los lugares, es desarrollar una agenda de trabajo. Trabajamos con el país, con el gobierno de turno, este y el siguiente, porque nos conectamos con agendas de trabajo que ayudan al desarrollo del Estado de Honduras en el largo plazo.
Yo no me meto en política porque eso es un error, pero me comprometo profundamente con los países y con los estados y con el gobierno que ha sido elegido popular y democráticamente. Vamos a trabajar de la mano para sacar adelante las necesidades de los países. Y ahora con la pregunta más sencillita de todas, ya que mencionaste que en los próximos 3 años, tú como CEO de Milicontigo prometes aumentar, mejorar el Wi-Fi en nuestras casas. Eso fue lo que escuché. Sí. Eso fue lo que escuché. ¿Qué pecado es comprarse un aparatito adicional para multiplicar ese Wi-Fi dentro de mi casa? No es un gran pecado, pero pierdes la certificación de un equipo que opere en mejores condiciones técnicas con la red de Tigo, porque eso es una extensión de la red. Entonces, ojalá compres o utilices aquellos que sean certificados, sino provistos por Tigo. Y la segunda razón es que te alejas un paso de estándares de seguridad en tu red en el hogar que en el futuro van a ser cada vez más importantes. Pero a ti como empresa no te perjudico, ¿no? No te quito nada, no te robo nada. No, si tú te compras un extensor para comunicarlo con el router que nosotros proveemos en tu hogar, no me perjudicas, pero pierdes grados de seguridad, de ciberseguridad, y pierdes grados de estandarización porque le añades un pedazo a la red que no está estandarizado con la red. Pierdes en velocidad y pierdes en seguridad, pero no me perjudicas económicamente. Bueno, no, muchas gracias, porque seguramente... Mi recomendación amable es que trabajes con un equipo certificado por Tigo o proveído por Tigo. O tú lo que me dices, no, o aumenta el número de megas que recibes en tu casa, pues. Pero no vas a seguir, no importa si me compras el mejor de los paquetes y le añades un extensor al Wi-Fi que yo proveo, que provee el equipo Tigo. Si tú le añades ese extensor, si no es certificado, pierdes en velocidad, porque no es parte de nuestra red, y eventualmente pierdes también en seguridad, lo cual me preocupa un poquito más. No importa si me compras el Platinum de los Platinos. No, yo solo te lo preguntaba porque sé que cuando tú dijiste, les prometo mejorar el Wi-Fi de nuestras casas, las casas de los hondureños en los próximos 3 años, mucha gente le revoloteó la cabeza y pensó un montón de cosas, inclusive yo que soy abonado de Tigo. Mauricio, ha sido un placer tenerte esta mañana otra vez, por tercera vez en Frente a Frente. ¿Cómo no sentirme halagado y honrado con la presencia del CEO de Milicontigo aquí en Frente a Frente? Tercera vez. Así que muchas gracias y espero nuevas noticias la próxima visita. Espero que aunque sea la carga tributaria mayor en el continente que paga Tigo, sigan invirtiendo y que sepas mitigar las quejas de los accionistas cuando te dicen ¿y por qué ese país tiene esa carga tributaria tan fuerte en comparación con el resto de países? Que seas lo inteligente que has sido y saberles decir lo que es Honduras, que requiere el máximo compromiso de nosotros en principio, la responsabilidad de quienes nos gobiernan y además no digo que la conmiseración, sino el apoyo de la comunidad internacional y de las empresas como Tigo. Mira cómo es la gente en Honduras. Si la gente en Honduras ve que una empresa le está rindiendo un buen servicio, la gente te sigue. La gente te sigue. Yo creo que ese es el mensaje que los hondureños le dan a Tigo. Mejoren cada día, denos un mejor servicio, mejoren, que vamos a ser leales con ustedes. El consumidor, el abonado, así piensa. Es la lección que todo empresario, por las buenas o por las malas, termina aprendiendo. Te enfocas en el cliente, no en la competencia, no en el regulador, no en el ruido que tú mencionas. Te enfocas en el cliente y eso es lo que importa. Pues yo termino aquí y la próxima hora sigo con lo cotidiano de Honduras. Tenemos ahí una extradición que está de por medio y vamos a analizar. Ayer prácticamente ya quedó definida la extradición, se va a presentar un recurso de reposición,
pero la gente quiere saber más de esto. Así que yo me despido de Mauricio Ramos, ojalá que no tenga ningún problema en su conexión de vuelo para viajar a su destino hoy por este asunto de las tomas de las carteras. Si no puede viajar, que vaya a La Tigra, que vaya a La Tigra ahí con el principal, el equipo ejecutivo que tiene aquí en Tigo Honduras. Así que gracias de nuevo, Mauricio. Feliz día y éxitos. Gracias, y Renato. éxitos. La pausa comercial, volvemos. La Sala Constitucional ad hoc declaró inadmisible el amparo interpuesto a favor del expresidente Juan Orlando Hernández al observar que en las decisiones tomadas por el juez natural y por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia no existieron violaciones de garantía, derechos y principios constitucionales, como afirman en sus alegatos los abogados del exgobernante. No pudiendo discernirse de los planteamientos que se hayan vulnerado de algún modo garantías constitucionales, al ser alegaciones de instancias sobre supuestas arbitrariedades o supuestas transgresiones a derechos constitucionales que han sido argumentados por el equipo de defensa y tanto también situaciones de garantías contempladas en los convenios internacionales, corresponde entonces, conforme a lo que establece la ley sobre justicia constitucional en el artículo 46, numeral 1, declarar inadmisible el recurso de mérito. La defensa argumentaba que la ratificación de la extradición vulnera el derecho a no ser expulsado del territorio nacional, relacionado con la obligación estatal de respetar y garantizar derechos reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, alegato que según la Sala ad hoc debió ser expuesto en las instancias que decidieron la extradición. Ya ha sido notificado el equipo de la defensa, queda para ellos expedito el recurso de reposición, si tienen a bien presentarlo. Para esto, pues las próximas 24 horas. La decisión que por unanimidad tomó la Sala ad hoc admite el recurso de reposición, que debe interponerse en las próximas 24 horas. Ya hacer uso de algún otro recurso creemos que ya sería innecesario en vista de que ya tenemos las opiniones de los que obviamente han conocido y ya no tenemos otra instancia ante que acudir aquí internamente. La Sala ad hoc tampoco encontró valor probatorio en medio de prueba como la supuesta inmunidad y excepciones alegadas por la defensa de Hernández, que además las había expuesto en su contestación de agravios ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, constituido como Corte de Apelaciones. No debemos de perder de vista que el máximo órgano de justicia en nuestro país es la Corte Suprema de Justicia y que cuando ésta se ha pronunciado, sus recursos se entienden que están firmes y que contra ellos no corresponde ninguno otro. La inadmisibilidad del amparo pone candado a la decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que declaró sin lugar la apelación, confirmando la resolución que declara procedente la extradición de Hernández. ¿Era previsible que esto iba a suceder? Por aquello de que mucha gente en Honduras dice, ¿qué tanto, pero qué tanto se han tardado en tomar la decisión de si ya está la resolución de que se autoriza la extradición, que se vaya el expresidente de la República? ¿Pero era previsible estos recursos, abogado López? Buenos días, Renato. Antes que nada, un saludo a su teleaudiencia. Un gusto compartir con Julio Ramírez. Sí, Renato, honestamente que sí, en mi punto de vista muy particular. La razón es muy sencilla. Este es un procedimiento, como se ha dicho innumerables veces, un procedimiento que se refiere únicamente a requisitos básicos para determinar si se reúnen esas condiciones de un Estado que requiere a una persona con propósitos de enjuiciamiento criminal, y para ello se requieren cuestiones bien básicas, que haya una acusación, que se trate sobre delitos que el Estado requerido, en este caso Honduras, permita la extradición, que no se trate de un delito político, que no haya una causa judicial previa en el país requerido, y esas condiciones, todas ellas se cumplieron para dar con el lugar a la extradición. De tal manera que lo que resolvió esta sala particular que se conformó representando la Sala de lo Constitucional, por supuesto que en mi opinión iba a declarar inadmisible este reclamo de amparo, porque esas son las cuestiones mínimas
que tanto el juez de primera instancia como la Corte de Apelaciones que se constituyó, Sí. que era toda la Corte Suprema de Justicia, resolvieron observando esos requisitos de mera legalidad. Y por eso esta resolución de esta sala ad hoc ha señalado de que son cuestiones de mera legalidad las que están alegando la defensa del señor Juan Orlando Hernández, y en consecuencia, en base a la Ley sobre Justicia Constitucional, cuando se alegan estas cuestiones de mera legalidad, es decir, que son los aspectos sobre los cuales tenían que pronunciarse los dos tribunales anteriores sobre esos requisitos, no cabe un recurso de amparo. Entonces sí existía esa posibilidad legal entonces de que esta sala ad hoc declarara inadmisible el recurso. Inadmisible significa no darle a trámite Sí, siquiera. sí, sí, o sea, sí. con solo la presentación del recurso y ese pronunciamiento de esta sala ad hoc, ya no hay trámite alguno posterior. Es decir, abogado Julio Ramírez, que si la certificación del fallo que emitió el Pleno de Magistrados, ya autorizando la extradición del presidente Hernández, si esa certificación hubiese estado lista y con las 15 firmas de los que participaron en esa reunión, se lo envían al juez natural para que notifique que está listo todo el trámite de la extradición, aún sin resolver estas cosas meramente legales, el presidente pudo haberse ido ¿qué días? Buenos días, Renato. Sí, igual siempre agradable estar en su prestigioso programa. Y un saludo, Yair, por estar compartiendo contigo. Así es, efectivamente, Renato. El recurso de amparo es una figura que solo que se otorgue bajo la modalidad de suspensión del acto acordado, Sí, reclamado, podía obstruir el camino de diligenciar el proceso de extradición. Así que sí pueden caminar conjuntamente los dos procedimientos. El procedimiento donde está la resolución de los 15 magistrados que integraron el Tribunal de Apelación, una vez devuelto al juez de letras, hacía los trámites que era comunicar la resolución al tribunal, al país requirente, a las instituciones de seguridad del Estado, y eso es indiferente de que paralelamente pudo haber estado caminando el trámite del recurso de amparo. Así que no había ningún obstáculo. Sí debo de entender que ha habido una presión social bastante grande. Ayer los medios sociales, las redes sociales, estaban cuestionando precisamente si se iba a esperar la Semana Santa, si las 2 semanas, y de pronto la Corte de Apelaciones ad hoc ya estaba reunida y emitió su resolución con la claridad que el abogado Yair ha dejado establecido cuáles son los criterios por los cuales no se concedía el recurso de amparo. Así que sí, está expedito ya, no hay ningún obstáculo en el que se hagan simplemente los oficios de entrega y de traslado del requerido al país requerente. ¿Siempre es así con esos oficios, con esas certificaciones? ¿Tardan tanto cuando de por medio está la Corte Suprema y su Pleno resolviendo una apelación en casos de narcotráfico, o debemos sentirnos preocupados y con algún grado de suspicacia por la tardanza para que el juez natural tenga esa certificación y lo comunique a la policía, lo comunique a la embajada americana y el presidente tenga que ir a Estados Unidos, entonces el país que lo requiere? Voy a pensar en la manera que seguramente lo pensaron los señores magistrados. Es decir, se da la resolución de apelaciones que hace algunos días se emitió, donde se confirmó la decisión del juez de primera instancia. Y entonces los abogados anuncian de manera inmediata que van a interponer un recurso de amparo. Entonces, seguramente por prudencia, debo entender que esa es la palabra que hay que utilizar, por prudencia la Corte Suprema de Justicia consideró que era necesario conformar esta sala ad hoc para que finalmente se hiciera y se le diera la oportunidad a la defensa del señor Juan Orlando Hernández de hacer esta última discusión, a sabiendas de que lo más seguro es que iba a terminar como iba a terminar. Es decir, que por lo menos tuviera las garantías de que en este procedimiento de extradición se cumplió con la posibilidad de ser escuchado, de presentar estos alegatos, pero el simple hecho de presentar alegatos no significa que se van a conceder los mismos.
y entonces por lo menos le han dado una garantía de tutela judicial para hacer estos alegatos, pero evidentemente todos estos recursos se iban a ir agotando en sí mismos. De hecho, era previsible que la Corte de Apelaciones, que se conformó por todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a excepción del juez de primera instancia, iba a confirmar ese mandato establecido por él, porque volvemos a insistir, son cuestiones mínimas, de mínimos requisitos para estimar este tema de la extradición. Y entonces, por esa razón, creo que eso ha existido, un poco de prudencia, pero ahora con esta decisión, lo que debe ocurrir es que como se conformó esta especial sala, eso tiene que ser de conocimiento tanto de la Corte de Apelaciones, que se constituyó por todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como por el juez de primera instancia, para que sepan que ya hubo una decisión sobre ese amparo interpuesto y ahora ya no hay mayores excusas. Lo que debe hacer esa Corte de Apelaciones, como lo dice el auto acordado, es enviar la certificación de su resolución de apelaciones y así ya el juez sea quien se encargue de enviar los oficios a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de Defensa, a la Cancillería, para que ahí sí, ya se sale del ámbito judicial y se hagan las coordinaciones administrativas con el Estado requirente para entregar al señor Juan Orlando Hasta ayer Hernández. solo habían recogido el 50% de las firmas de los magistrados que se constituyeron en sala de apelaciones para conocer el recurso que se presentó. Falta conseguir el resto de firmas para que ya y revisar algunos detalles y palabras de la certificación para ser enviada al juez de primera instancia. Bueno, voy a hacerme eco de la palabra prudencia. De repente es prudencia en función de que no quede duda de nada. Ahora, ¿ha estado el Poder Judicial a la altura hasta ahora con el asunto de la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos del expresidente Hernández? Hasta ahora, insisto con la pregunta, ¿cree el abogado Julio Ramírez que ha estado a la altura de la demanda de justicia de los hondureños la Corte Suprema? Yo diría que sí, Renato. Más que ver la situación de solicitud de extradición del presidente Hernández como una persona en particular, yo diría que de acuerdo a los 30 y tantos procesos de extradición que ha sustanciado la Corte Suprema de Justicia, se han manejado todos, incluido este, en los mismos cánones correspondientes. Incluso es muy acertada esa postura que compartimos con el abogado Yair, en el entendido de que se le ha permitido en este caso especial al presidente, como sucedió también en otros casos, el agotamiento de todas las opciones recursivas posibles contra primero la resolución que ordena la extradición del juez de primera instancia, contra la resolución de la Corte de Apelaciones. No es el primer amparo, no preciso el nombre, pero ya hubieron otras acciones en las que se agotaron precisamente esas instancias, la resolución del juez de letras, la apelación y la figura de amparo. Entonces, así como sucedieron con otras personas que fueron solicitados por los Estados Unidos de Norteamérica, se siguieron el mismo procedimiento, se siguió el mismo autoacordado, se emitieron las resoluciones en tiempos básicos que establece el autoacordado. Hay que decir que a 2 meses, no hemos pasado ni 2 meses y medio en el que se presentó la solicitud y ya hay un agotamiento incluso hasta del recurso extraordinario de amparo. Así que creo que ha estado de acuerdo a las exigencias del marco regulatorio de la ley, tratados internacionales, los tratados de extradición con los Estados Unidos y el autoacordado, que es el que han usado para todos los extraditables, y que en este caso no debía y no hubo ninguna excepción por tratarse del expresidente Juan Orlando Hernández. Se lavaba un poco la cara el Poder Judicial con este asunto de la solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Lo pregunto en función de los serios cuestionamientos que el Poder Judicial recibe. No solo es
este Poder Judicial último con sus 15 magistrados, sino que históricamente el Poder Judicial de Honduras, abogado Yair López. Sí, Renato, su pregunta es muy interesante. Yo quiero recordar un poquito la memoria cuando ese 14 de febrero, extrañamente, la Cancillería publicó esta solicitud que le estaba cursando a la Corte Suprema de Justicia. Y en aquella ocasión que tuvimos la oportunidad de interactuar con usted, señalamos de que sí nos llamaba poderosamente la atención de la actitud de la Cancillería de hacer público esto cuando antes no se había hecho público. Parecía entonces que existía como un grado de desconfianza en la manera en cómo la Corte podía dilatar este proceso. Y eso fue un primer elemento. El resto del proceso creo que, claro, no es cualquier caso. Estamos hablando de un exmandatario de la República. La presión y la observancia de este procedimiento era inevitable por la condición de la persona requerida y obviamente por las implicaciones que se le hace. Pero también recuerde que hay algo importante a mitad de este proceso. En el Congreso Nacional se conformó una comisión que falta que rinda su informe. Yo creo que para evaluar los procesos de extradición aquí en Honduras necesitamos escuchar esa comisión. Ojalá que ese informe sea público, que no solamente se entregue de manera reservada a las autoridades del Congreso Nacional. Hoy por hoy, si hablamos de transparencia, de combate a la corrupción, necesitamos dar publicidad a estos actos. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta, Renato, cómo las instituciones vinculadas con el proceso de extradición han trabajado los procesos de extradición. Porque si ahí encontráramos dificultades, retrasos, posiblemente falta de observancia en las capturas de las personas requeridas, ahí va a existir un problema. Y no solamente hay que verlo dentro del Poder Judicial mismo, sino de todas las instituciones vinculadas con el proceso de extradición. Creo que ese informe que vamos a recibir de esta comisión, que conociendo a sus miembros, estoy seguro que va a ser un informe muy apegado a la realidad. Ojalá que ahí tengamos primeras enseñanzas de cómo a futuro podemos regular estos procesos de extradición para que no haya tanta dificultad en su entendimiento o tanta controversia. Y otro punto es que el tema de la labor de los operadores de justicia no se agota únicamente con los procedimientos de extradición, porque obviamente para nosotros resulta un poco fácil que todos estos casos se conceda la extradición porque estamos hablando de Estados Unidos, es decir, no es cualquier nación del mundo que está requiriendo a estas personas. Cualquier persona diría, no, Honduras, con una relación tan histórica con Estados Unidos, por razones de reciprocidad o de colaboración recíproca, va a atender esos llamados. Y eso así debe ser, porque si se reúnen los requisitos, hay que conceder la extradición. El tema de la Administración de Justicia, Renato, no se acaba únicamente, y sería un análisis incompleto, verlo únicamente respecto de la extradición misma. El tema de independencia judicial es una tarea pendiente en el Estado de Honduras. El tema de la independencia en cómo ha actuado el Ministerio Público en este caso, que es un caso que genera inflexión, o sea, debe darnos, este caso de Juan Orlando, debe dejarnos enseñanzas institucionales para el Ministerio Público. Ojalá que esta comisión nos dé esas herramientas, esos insumos para saber de este caso en adelante cómo deben actuar nuestras instituciones, porque ciertamente es una vergüenza del sistema de justicia de que tantas pruebas existen en Estados Unidos sobre hechos que ocurren aquí en Honduras y nuestras autoridades sean incapaces de observarlo. Buen punto. Punto de inflexión. Punto de inflexión. Un presidente, una presidenta, no está por sobre el estamento jurídico del país. Más allá de su estatus y del mandato que se le ha dado a través de una elección a la presidenta, esta o al presidente, esta o este, no puede estar arriba de la ley. ¿Cuándo funcionará la institucionalidad del país? En el sentido de que si un alto dignatario, un alto funcionario comete un ilícito, aún y en el ejercicio de su cargo, ¿se le debe investigar? ¿Cuándo llegará ese día?
porque a eso se está refiriendo el abogado Yair López cuando afirma que el Ministerio Público no ha estado a la altura en el caso de Juan Orlando Hernández. Mi pregunta es entonces, ¿cuándo se atreverá el Ministerio Público a investigar sospechas de ilícitos cometidos por un alto funcionario, cometidos por un presidente del poder del Estado, indistintamente de que esté activo en su cargo? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Se lo pregunto aquí al abogado Julio Ramírez para que me responda inmediatamente después de la pausa comercial. De inmediato leemos el tema que tenemos en Frente a Frente esta mañana. ¿Y entonces cuándo? Envíe sus opiniones a Frente HN en Facebook y Twitter para que nosotros estemos leyendo sus comentarios. Continuamos. Vamos a entrar a un punto hipotético, obvio, desde luego, pero bueno, en las democracias hay que ir corrigiendo los ruidos, las distorsiones, lo que le hace perder credibilidad al sistema. Y la pregunta está planteada para el abogado Julio Ramírez. ¿Podemos esperar que a corto plazo un ministerio público en Honduras se atreva a investigar en pleno ejercicio del cargo a un presidente del Ejecutivo, a un presidente del Poder Judicial, a un presidente del Legislativo? Porque recuérdese, en el caso del penúltimo presidente del Poder Legislativo, tanto se habló de que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, pero sobre todo el Poder Judicial con repercusión en el Ministerio Público, engavetaron ahí un expediente para investigarle. ¿Podemos soñar en ese momento, abogado Ramírez, o falta mucho? Y en todo caso, ¿qué es lo que hace falta? Decía entre los anuncios que para luego es tarde, Renato. Y definitivamente hay que dejar claramente establecido y de manera muy puntual y categórica que eso debe ser algo que a partir de este momento debería de ser la conducta de cualquier persona que esté en el cargo de fiscal general de la República. Lo que vivimos en los últimos 8 años, esa figura presidencialista que yo la catalogo con aires de monarquía, en el cual soy el todo y todo lo dispongo de tal suerte que el poder legislativo, el poder judicial y los órganos de investigación estaban sujetos a la voluntad de la persona que ostenta la presidencia del Ejecutivo, debe de desaparecer. Y aquí no se trata, y utilizando incluso la frase que mucho definió al presidente Hernández, nadie está por encima de la ley. Y en consecuencia de eso, si hay un acto que tiene toda la apariencia de delito en Honduras, de acuerdo a nuestra legislación interna, debe de ser de inmediata atención por parte de la persona que ostenta el cargo de fiscal general de la República para investigarlo, para sustanciarse la prueba, para fundamentarse la prueba y someterlo a un poder judicial que, como bien dice el abogado Yair, debe de ser con jueces independientes, con jueces que no estén sujetos a la llamada, a la influencia política, a la influencia económica, y que se imparta justicia al caso particular con la prueba que obviamente haya recabado correctamente el Ministerio Público. Y eso se trate de un presidente del Legislativo, sea un presidente del Ejecutivo, y debe ser a partir ya con la enseñanza, con la pena que obviamente pasa por el país por estos hechos, de que se actúe. Mire, Renato, en Estados Unidos, en este juicio que se avecina para el presidente Hernández, va a desfilar alguno que otro testigo que va a decir: yo traficaba droga en Honduras. Entonces, si una persona está diciendo eso en un juicio en Estados Unidos, significa que cometió delito en Honduras. Y si esa persona en Honduras, los sistemas de seguridad no alertaron que estaba cometiendo delito y no se llevó a enjuiciamiento, significa que en el pasado algo falló y ya no podemos seguir con eso.
Yo tendría sobrada pena si estuviese en las condiciones de la persona que es el titular del Ministerio Público, de que obviamente sobre las miradas de por qué no existen estas acusaciones, no se hacen. Y sí, Renato, comparto su inquietud, es mi deseo, es mi anhelo como abogado, de que a partir de ahora ese borrón hacia el pasado se elimine y que sí, cualquier persona, sea presidente del Ejecutivo, sea presidente del Judicial, sea presidente del Legislativo y cualquier autoridad, incluso una conducta contraria a la ley del mismo fiscal general, deba de ser sometido a un juicio imparcial con una prueba robusta, fuerte, que nos dé seguridad jurídica en el país. Y ese Estado que anhelamos se puede conseguir solo si somos capaces de buscar un mecanismo de elección, en el caso del fiscal general del Estado y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diferente, donde los intereses políticos de quienes eligen a esos funcionarios queden al margen y primen los intereses del Estado de Honduras. Es decir, ¿cómo despolitizar a un político para que piense primero en los intereses del Estado de Honduras y no en sus intereses políticos? Cuando generalmente el político elige a un magistrado, a un fiscal, por ser amigo, para que cuando yo cometa un ilícito, ni me persiga penalmente, ni me juzguen, ni me condenen. Entonces, ahí es donde la mula votó a Genaro. ¿Qué mecanismo sería el ideal para elegir a los magistrados de la Corte y al fiscal general? Antes de que me responda el abogado Yair López, ustedes dirán, ¿y esa frase? ¿Y entonces cuándo? Ya les explico. Es que le digo a Vivian Montoya, porque el tema es la extradición del expresidente Hernández. Si ya esos mecanismos legales que se están presentando, esos recursos, no van a impedir que un juez natural comunique a la Embajada Americana, a la policía, al secretario de Defensa, que todo está preparado para la extradición, la gente se está preguntando, ¿y entonces cuándo? ¿Cuándo lo van a extraditar? Y le digo a Vivian, no porque usted quiera que lo extraditen, es decir, sino porque la gente dice, ¿y qué tanta argucia? ¿Qué tanta burocracia para materializar un asunto que ya lo decidió el Poder Judicial? Decir sí a la solicitud de extradición del expresidente por parte de la Corte Suprema de Justicia. Por eso es la pregunta, ¿y entonces cuándo? ¿Cuándo lo van a extraditar? Pues eso es. Después de la pausa responde el abogado Yair López y además escucharemos mensajes del público que llama a nuestras cuentas de redes sociales. ¿Cómo encontrar un mecanismo donde los políticos no ensucien la elección de los magistrados de la Corte y del fiscal general por sus intereses personales y algunas veces partidarios? Volvemos. Noticias internacionales en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Hayan evidencia de beneficios cognitivos en niños por tocar un instrumento musical. Ciudad ucraniana de Mariupol está destruida hasta las cenizas, denuncia presidente Zelensky. Madre de menor asesinado saliendo de una fiesta en México narra destrozada los últimos momentos junto a él. Entran en vigor reformas que castigan con prisión a quien dé voz a pandillas de El Salvador. Estas y otras noticias disponibles en tunota.com para que usted pueda ampliarlas y por cortesía de Banco de Occidente, préstamos personales, préstamos empresariales de vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Plataformas electrónicas a su disposición. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El coronel en retiro de las Fuerzas Armadas, Agustín Avelar, nos pide un espacio para reflexionar sobre esta temática en Frente a Frente. Coronel Avelar, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Renato, y a mis distinguidos colegas que están en la televisión este día para orientar sobre las preguntas que ustedes están realizando. Quiero colaborar un poquito en la génesis de este problema.
porque no quiero actuar tampoco en defensa del Ministerio Público, porque es a quien se está poniendo en duda en este momento ustedes, a través de sus canales y en la locución que tienen este día, pero y también por respeto a mi compañero y amigo general González Iría y a otros fiscales que han muerto en esta lucha contra el narcotráfico, pues debemos de honrar su memoria. Quiero aclarar lo siguiente, yo llevo alrededor de más de 25 años en este tema, y usted y Renato lo conoce perfectamente bien. En los años 2000, rapidito, breve, en los años 2000 el problema no era narcotráfico para nosotros, el problema mayor se nos presentó con el tema de Mara. Y eso es muy importante que lo vayamos aclarando. Segundo, la notoriedad de los grupos de narcotráfico empiezan a partir del 2005. O sea, hasta ese momento no eran visibles, y esto es importante que lo entienda la población. Estos grupos de narcotráfico, nosotros empezamos a hablar con Alfredo Landaverde en varios programas de tu canal, Renato, de Televicentro. Éramos pocas las personas que hablábamos del tema, inclusive yo lo mencioné varias veces en varios canales, de cómo estos grupos ya empezaban a hacerse visibles por toda la costa norte, dado que yo viajaba por todo el país. Entonces, muy poca gente en realidad tocaba el tema. Estamos hablando de la década del 2000 al 2005. A partir de esa fecha es cuando se ve esa notoriedad, cuando se ve que se van creciendo esos emporios, y hasta este momento el Ministerio Público no tenía toda la fuerza total. Pero ya empezaba el Ministerio Público a dar sus primeros pininos con profesionales como el caso del fiscal de Oro y el general González Iría, que les costó la vida. Entonces, en su memoria es que yo menciono este caso. Y le costó la vida incluso a Alfredo Landaverde, y fue saliendo de un programa que tuvimos contigo, Renato. ¿Tú lo recuerdas? Sí. Entonces, vamos a aclarar. ¿Desde cuándo? Precisamente cuando empieza la notoriedad de estos grupos es a partir del 2008, 2009, 2010, cuando se ven, nuevamente repito, esos grandes emporios, se ve el crecimiento en la zona de Colón, en la zona de Atlántida, San Pedro y toda la línea de Occidente. No era anterior, es hasta esa fecha. Y el crecimiento que tuvo a partir del 2005. Precisamente es cuando la problemática para la seguridad nacional se volvió complicada y crítica. Y es ahí donde nace el concepto de la extradición. Hasta ese momento, y es importante que lo sepan, hasta ese momento es cuando entendimos la problemática, y específicamente por la muerte de González Iría y por la muerte de Alfredo Landaverde, cuando ya nos llamó la atención de lo que estaba pasando en el país. A partir del momento que se habla de la extradición, y lo aclaro, es cuando empezamos a ver y a salir nombres a la luz. Incluso Alfredo lo mencionó en un programa que estábamos juntos contigo, y te habló y te mencionó que del CIS había nombres y todo de la costa norte y de todo el país, y que quien debían de llamar al programa era a del CIS, que era el que sabía, y eso prácticamente le costó la vida. Pero entonces, y lo aclaro, cuando estas personas, y lo aclaro, entendieron que sale ya la nueva ley de extradición, como se le quiera llamar hoy en día, es cuando estas personas se van entregando a las autoridades de Estados Unidos y empiezan a salir más nombres. Porque ¿qué es lo que realmente tiene Estados Unidos, Renato? ¿Qué es lo que, y los distinguidos abogados ahí deben de comprender? Lo que tienen, para que ellos vayan recolectando tantas pruebas, es a base de testimonio. O sea, ese quizás es el tema más importante. No es que tengan tanta información, porque yo di seguimiento completo al juicio de Tony Hernández y de otros, y la mayoría se basa en testimonios, y esa es la carta más importante que tiene Estados Unidos. Entonces, no se trata de grandes investigaciones tampoco, se trata de que en la medida que estas personas se fueron capturando y en la medida que estas personas se fueron entregando, fue cuando la información contra el narcotráfico se fue integrando y se fue obteniendo mayor información. Es importante para entenderlo porque no es tan fácil investigar estos grupos. Una de las dificultades que tuvieron los narcotraficantes fue cuando se creó la ley de lavado de activos. Entonces prácticamente ellos empezaron, todos los temas de finanzas ya no los manejaban a través de la banca, entonces ya no era fácil investigarlo. Y entonces hago estas aclaraciones para que les sirva como un punto de referencia. Muchas gracias, Renato. Espero haber contribuido con algo.
abogado y coronel retirado de las Fuerzas Armadas, Agustín Avelar, ¿qué pondera actuaciones de fiscales del Ministerio Público? De hecho, don Yair López fue fiscal del Ministerio Público hace algunos años. Agustín Avelar pondera y dice, bueno, miren, la actividad del narcotráfico es muy compleja, pero reconozcamos que muchos fiscales ofrendaron su vida por sus investigaciones. Eso no lo olvidamos y no lo olvidaremos. Aún así, la Fiscalía General queda cuestionada por el ente que lo elige. Y entonces la gente asocia que muchas veces la Fiscalía General, y miren que hablo de la institucionalidad, en Honduras se tiene la percepción que actúa en función de los intereses de quienes lo eligieron en el Congreso Nacional, que muchas veces son políticos que lo que andan buscando son sus propios intereses y beneficios. ¿Cómo entonces buscar un mecanismo donde la elección de los magistrados y del fiscal general no esté al vaivén de los intereses partidistas o personales de los políticos del Congreso, abogado López? Sí, antes de contestar su pregunta, yo comparto lo que usted aprecia. Es decir, fiscales hay muy buenos en el Ministerio Público. Yo conozco varios de ellos. Orlan Chávez, por ejemplo. ¿Quién no va a hablar de Orlan Chávez? Si yo lo conocí personalmente, era mi amigo y un funcionario correctísimo. El tema es institucional, no es individual. Y ahí es donde está el problema. Yo lamento, por ejemplo, que existe una fiscalía de crimen organizado y en la práctica yo lo veo siguiendo casos de poca monta. Eso no es posible. O sea, el tema de la narcoactividad y criminalidad organizada aquí es tan grande que la fiscalía debe saber dónde enfocar sus verdaderos esfuerzos. La Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, constituida con el mismo Ministerio Público desde su fundación. Es decir, son cuerpos que han existido por años. Entonces, a eso nos estamos refiriendo, al trabajo institucional. Obviamente hay fiscales muy voluntariosos, muy buenos, muy correctos, que hacen bien su trabajo, pero los hay de todo tipo, ¿verdad? Sí, que conste. claro. Bueno, el asunto, volviendo a la pregunta que planteaba, mire, Renato, para eso me gustaría irme un poquito para atrás. Ayer, precisamente, estábamos escuchando el impacto que en el sistema interamericano está generando la destitución ilegal de aquella sala de lo constitucional el 12 de diciembre de 2012. Es decir, esas cosas son las que hay que recordar. La gente olvida esas situaciones. Debemos recordar también los procesos de selección de las últimas autoridades del Ministerio Público, que hoy se están cuestionando en este tipo de casos. Solo recordemos cómo fueron electas. Recordemos también el estira y encoge político que hubo con la selección de la última Corte Suprema de Justicia, que fueron nombrados hasta ya como en marzo, creo yo, se tomó como un mes. O sea, esas cosas, Renato, esas son las cosas que no se pueden repetir. Y por eso yo sí creo, albergo una esperanza. Ayer nos dimos cuenta a través de los medios de comunicación que el ministro asesor en materia de corrupción y transparencia, el doctor Ángel Edmundo Orellana, bueno, una persona totalmente reconocida en el país, intachable, y ha sido un ejemplo inclusive para nosotros los fiscales cuando ingresamos al Ministerio Público. Él ya está presentando precisamente esta iniciativa para que se corrija o se mejore, mejor dicho, este proceso de selección de magistrados en la Corte y también de la Fiscalía General. Porque lo que pasa es lo siguiente, Renato. Como estos procesos ya están en la Constitución, ya no se puede reformar la Constitución, no hay tiempo. Si estos procesos comienzan este año. Claro. De lo que hay que hacer y en lo que se está trabajando, y esa es la esperanza que yo particularmente tengo, es que se va a trabajar, mire qué importante, en el perfil de los miembros que conformen esas juntas de preselección, las juntas nominadoras, esas famosas juntas nominadoras. Ya no va a ser el Colegio de Abogados que va a decir, como yo soy el presidente del Congreso del Colegio de Abogados, yo voy a hacer. No, no, no. Ahora la ley va a establecer créditos de meritocracia para quienes conformen estos entes. Y eso no ha ocurrido en el pasado. Claro, por eso usted mira siempre esa pugna que ha existido, especialmente en el Colegio de Abogados,
donde se andan peleando el poder del Colegio de Abogados para figurar precisamente en esos órganos, porque son nichos de la clase política para poner sus candidatos. Entonces se va a trabajar en este modelo. Como no se puede reformar la Constitución y el proceso ya está, no se puede cambiar en este momento, se va a trabajar en la ley secundaria que regula estos procesos de selección de estos cargos para que estos miembros de la Junta Nominadora y la otra que se integra para la selección de la Fiscalía General tengan méritos, que sean personas correctas, con un antecedente correcto, con criterios profesionales suficientes para hacer una correcta elección y además se va a trabajar, así lo entendí yo en las noticias de ayer, en los criterios de evaluación de los candidatos. Así es. Y de esa manera sí podemos esperar, Renato, y ojalá que así sea, que la nómina que llegue al Congreso, los seleccionados sean los mejores calificados. Usted recuerda que yo pasé en el primer proceso y usted me dijo a mí que yo había sido el mejor calificado. ¿Y qué pasó? Yo renuncié públicamente de ese proceso porque lo enturbiaron desde el mismo Congreso Nacional de la República. Y si se preguntan, ¿y usted cómo lo supo, Renato? Pues yo tuve acceso a la información. Exacto. Por eso le dije al hombre, usted era el mejor calificado. Voy a la pausa comercial. Bueno, solo tengo tiempo para decir que el presidente del Colegio de Abogados me ha llamado para decirme que el Colegio de Abogados está apoyando la propuesta del exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana, en relación a los nuevos mecanismos que deben prevalecer para seleccionar a las juntas nominadoras en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general. Gracias, abogado Ramírez. A la orden. Muchas gracias, abogado. Renato. Gracias a ustedes. Buenos días.